Gracias por la invitación, Carlos y colegas de la Cruz. Hoy día voy a exponer un trabajo que se viene desarrollando en conjunto con la empresa Neltume, que es la que fabrica las trampas inteligentes que les voy a exponer hoy. Eso es un trabajo que se viene desarrollando en la región de Coquimbo y en la zona central, buscando de alguna forma mejorar el monitoreo de esta plaga que es tan importante, que se tienen algunos datos bioecológicos que permiten hacer pronósticos. Les voy a hablar de la polilla a la manzana. Esta es una plaga bastante importante en el país. Es un lepidóptero de la familia Tortricidae que tiene una amplia distribución en Chile. Va desde la región de Arica y Parinacota en el norte hasta la región de los lagos. Y tiene varios hospedantes. La verdad que son varios sus hospedantes en Chile. Puede llegar a provocar un 40% de daño si no hay control. Se conoce muy bien en realidad este bicho, y hay productos que funcionan bastante bien controlando sus distintos estadios. Ataca manzanos, membrillero, peral y por supuesto nogal, que es lo que hoy nos convoca, ¿no? Esto un poco de la biología. Es importante desde esta mirada de una gestión integrada, sostenible de la plaga, conocer los ciclos bioecológicos de las plagas, y ahí está un poco sistematizándose el ciclo productivo de este insecto. Está el adulto arriba, ¿cierto? El adulto que está acá, están sus larvitas, que está el embrión dentro del huevo, o la larva que ya se está alimentando, y la pupa. Esto es el ciclo completo de este insecto. Pasa por estos 4 estadios: huevo, larva, pupa y adulto, pero importante señalar que el que provoca daño es solamente la larva, ¿ya? Este es el estadio que hay que intentar que no cause el daño, porque va a provocar pérdidas económicas. Este es el adulto. Es una polilla pequeña, 1,5 o 2 centímetros de expansión alar. Tiene un patrón bastante distintivo en el extremo apical de las alas, y esto es importante desde el punto de vista que cuando se utilizan cámaras para detectar y monitorear las capturas, de alguna forma la inteligencia artificial reconoce ciertos patrones alares. En este caso, esta mancha oscura sirve para esto. Ahí está la larva. Es una larva, cambia su coloración en el ciclo de desarrollo. Comienza con una tonalidad blanquecina, después va migrando esa coloración a tonalidades más rosadas, 1,5 a 1,8 milímetros, tiene una cápsula cefálica bastante desarrollada, y ahí comienza a hacer daño en el pelón, en la fruta, y eso va provocando pérdidas económicas. Aquí están los huevos. Una hembra puede oviponer 30 a 70 huevos. Lo colocan en la superficie de las hojas o directamente en los frutitos. Por eso es importante realizar monitoreo. Son aplanados, se puede definir bien dentro del embrión. Va cambiando de coloración, por supuesto, en el avanzar del desarrollo de la larva, y estos generalmente están aislados. Colocan unas pocas masas de huevo en distintas hojas, en distintas plantas. Por eso es importante hacer monitoreo sistemático para ir viendo si hay oviposición en el huerto. Y ahí está la pupa. La pupa generalmente la polilla puede pupar dentro de la fruta o entre madera de los troncos o de las ramas. Esa es una pupa típica, 1 centímetro, tiene esa coloración oscura. Hay otros lepidópteros asociados al nogal, por eso es importante diferenciar ciertos caracteres diagnósticos, ¿ya? En mayor detalle se pueden buscar en literatura especializada, pero los patrones que les mostré alar y ciertas características de la pupa permitirían identificar, y de la larva también, permitirían identificar, aun cuando no estén en los estadios adultos, si se trata de Cydia pomonella o Ectomelioi, que es otro lepidóptero que ataca al nogal. Este es un video que muestra el desarrollo
y todo lo que les estaba diciendo en un par de minutos. Ahí está la larva ya saliendo del corión, lo rompe con sus mandíbulas. Tiene mucha fuerza en sus mandíbulas, por supuesto, y inmediatamente esa larva neonata, esa L1, inmediatamente al salir del corión, busca una superficie donde poder alimentarse, y muchas veces eso ya está el frutito, está el pelón cubriendo la fruta y comienza a alimentarse y perfora, generando problemas económicos. Ahí la larva se va movilizando, buscando algún punto de alimentación, y ustedes tienen que entender que si yo hago un buen monitoreo, voy a poder controlar cuando la larva aún no ha ingresado a sus galerías. Eso está muy expuesto, ese estadio está muy expuesto en ese momento. Por lo tanto, si yo hago un buen monitoreo, puedo determinar los momentos oportunos de aplicación con productos que son muy eficientes, como el Bacillus thuringiensis u otras moléculas. Ya después pasan pocas horas y sigue alimentándose, intentando ingresar. Puede ingresar dentro de la fruta, se alimenta del interior, comienza a generar su pupario. Muchas veces genera estas sedas que la protegen, o en algunos casos sale fuera de la fruta y comienza a pupar en corteza. De ahí que hay algunos métodos de monitoreo de pupas, colocando cartón corrugado en los troncos o en las ramillas. Y finalmente sale el adulto, que va a comenzar a buscar rápidamente la reproducción para continuar con el ciclo. Y entonces, bueno, esta polilla en ataques tempranos, la larva se alimenta del pericarpio o ingresando al fruto como se veía, y eso puede causar abortos en la fruta recién cuajada, importante, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener precaución de hacer un buen control. Y si son ataques tardíos, puede generar un oscurecimiento de la cáscara, es muy común eso, y al alimentarse del exocarpio o al penetrar la semilla, y eso trae pérdidas económicas porque no son bien recibidas las nueces muy oscuras. Así es más o menos como se ve el daño. Eso es lo que en el video se mostraba cuando estaba alimentándose la larvita neonata, ese L1. Hay fecas, ¿cierto? Fue comiendo el exocarpio y fue penetrando, y quedan residuos de la excreta, y también hay ciertas sustancias que emanan de ahí, fácil de detectar. Y aquí en la parte superior, en la fotografía B, hay una larvita que ya había ingresado, y esta que ya está llegando a su estadio final, que está dentro de la semilla. Ahora, la pregunta es cómo enfrentar este problema. Es una polilla que puede llegar a producir grandes pérdidas, no solo en el nogal, sino que en todos los hospedantes. Y por supuesto que tiene que ser enfrentado desde un punto de vista de manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas tiene muchos años en el mundo, digamos, tiene 60 años por lo menos. Cada vez se le van sumando nuevos componentes, en buscando dar respuesta a la demanda de los consumidores actuales, que buscan una agricultura sostenible, que cumpla con las dimensiones económicas, ecológicas y sociales. Por lo tanto, este es una base firme que Línea propone para el manejo de cualquier plaga, de cualquier gestión. Ahí están los componentes y las diversas dimensiones que hoy día tiene. Este es un trabajo de DARA del 2019 que va sumando dimensiones a lo que se propuso hace 60 años atrás por Kogan en Estados Unidos. Y aquí aparecen ya componentes que son importantes, como el que vamos a tratar hoy día, que es el monitoreo. Ahora, ¿qué es lo que es, así en palabras simples, el manejo integrado, o cómo lo debería enfocar yo a esta polilla? El manejo integrado lo que busca es una combinación de estrategias, por decirlo de alguna forma bastante simple. No solo basar la estrategia en una gestión, sino que combinar todas las alternativas que tengo posibles o a disposición, y que sean aceptables desde los puntos de vista económico, ecológico y toxicológico. Por eso les decía que para abordar esta nueva agricultura que existe, que es la agricultura sostenible,
El manejo integrado de plagas responde bien a estas dimensiones de la sostenibilidad porque se basa en recomendaciones que están aceptadas de estos puntos de vista. Y la idea es reducir las poblaciones plagas, en este caso de la Cydia pomonelas, de alguna forma teniendo como prioridad factores naturales, por ejemplo, control biológico, biodiversidad natural que exista en los agroecosistemas, que pueda tener algún efecto de control. Y desde ahí va sumando, por supuesto, alternativas, y en ese sentido la última opción debería ser el control químico. ¿Y por qué hacer, bueno, manejo integrado de plagas en el nocedal, en la producción de nueces, y en general en todos los cultivos? Bueno, en primer lugar, asegurar una producción sana y de alta calidad, con una ocurrencia mínima de pesticidas, eso dando respuesta, por supuesto, a las demandas de los países compradores de nuestras frutas. Proteger la salud de los trabajadores agrícolas. Las aplicaciones en Chile, ustedes saben que son complejas. No todos los trabajadores agrícolas ocupan los equipos de protección personal, por lo tanto siempre está el riesgo de alguna intoxicación. Promover y mantener la biodiversidad biológica. Nosotros hemos hecho algunos estudios y los huertos de nogales tienen una biodiversidad funcional bastante buena. Hay coccinélidos, crisopídeos, parasitoides, etcétera, que son importantes. Por lo tanto, el manejo debe enfocarse, por supuesto, en que estos componentes del agroecosistema, que son los enemigos naturales, sean el pilar fundamental y que resistan el ataque de cualquier plaga. Desde ahí yo comienzo a construir una estrategia. Y también, por supuesto, el MIP busca en esta gestión minimizar la contaminación de suelo y aire. Más o menos así es como se resume el manejo integrado de plagas en sus principales componentes. Está, por supuesto, la capacitación, falta extensión en el manejo integrado de plagas, entenderlo bien, cómo funciona. Y los pilares fundamentales están aquí en el centro, que es, uno, conocer la biología de la plaga, todos sus aspectos, los estadios, los requerimientos térmicos, distribución, etcétera, y el pilar fundamental es el monitoreo. Desde aquí, teniendo esta información base, conociendo la bioecología de la plaga y realizando un buen monitoreo, yo puedo tomar decisiones de gestión del artrópodo plaga en particular. Y aquí este orden, se pueden sumar muchas más, por supuesto, pero en este caso les quiero mostrar que el orden es este. Yo comienzo con una estrategia cultural, voy sumando estrategias biológicas, puedo comprar, por ejemplo, enemigos naturales, nemátodos, aplicados en invierno a las pupas que están en las grietas de la madera, enemigos naturales que sean parasitoides de huevo, y voy complementando eso con el control químico. Lamentablemente en Chile a veces se omiten controles como el biológico o el cultural y solamente se recurre al químico. Entonces, esto de hablar de control en manejo integrado de plaga a veces no corresponde, no está bien hecho. Por eso que, a mi parecer, falta un poco de capacitación. Y respecto al monitoreo, bueno, ¿por qué hacer monitoreo? ¿Por qué es tan importante? En otros países, para que ustedes sepan, en los campos hay especialistas o personas capacitadas solamente para monitorear las plagas y los enemigos naturales. Solamente tienen esa función. En el caso de Chile, a mí me ha tocado ver solo en la citricultura este caso de monitoreadores, y cumplen un rol muy importante porque tienen la comunicación directa con quien toma la decisión de qué acciones realizar o de qué producto aplicar si llega a ser el caso. Por lo tanto, el monitoreo es el pilar fundamental de cualquier sistema de gestión sostenible de plagas. Lamentablemente, hoy día tenemos varias falencias en nuestra agricultura. ¿Por qué hacer monitoreo? Bueno, el objetivo principal es, por supuesto, estimar una población plaga a través de una muestra representativa. Ustedes van a encontrar que en la literatura aparecen muchas planillas de monitoreo de plagas para nogales, vides, etc. La verdad que yo promuevo que cada campo debería generar su propia planilla, porque esto, mientras más grande el campo, más cuesta, menos tiempo se dedica a traspasar los datos, y la verdad que se va acumulando la información
y no está siendo utilizada para una buena decisión de control. Y se busca también detectar la presencia o llegada de poblaciones a un área. Cuando yo hablo de manejo integrado de plagas y me baso como pilar fundamental en el monitoreo, lo que busco es determinar en qué parte de mi huerto hay focos de las plagas, de forma tal de hacer una acción que impida que avance en la distribución de la plaga en el campo total, de forma tal de hacer aplicaciones o controles eficientes específicamente en el punto donde se está desarrollando la plaga. Otra función importante del monitoreo es obtener información sobre la distribución y otros aspectos biológicos. Yo puedo ir determinando, ok, está en huevo, está en larva, está predominando cuál estadio, está pupando. Recuerden que eso, junto con el monitoreo, el pilar fundamental de esto que se llama manejo integrado de plaga, es conocer en sí la biología de la plaga. Y también uno debería realizar monitoreo después de hacer acciones de control para determinar si hubo eficacia de lo que se aplicó o no. Esto generalmente no se desarrolla en Chile tampoco. Es muy común que se hacen aplicaciones calendarizadas y no se sabe bien si funcionó o no. Y debería generarse información base en cada uno de los campos basado en estos aspectos para determinar los programas fitosanitarios en las temporadas siguientes. En el monitoreo hay avances, por supuesto, hoy día, pero se dividen en dos grandes tipos. Esto es válido para cualquier cultivo, independiente si es frutal, hortaliza, etc. Aquí están los recuentos directos, que es lo que está haciendo, por ejemplo, en la fotografía, que es una revisión de la planta o del órgano afectado en busca de poblaciones de organismos plaga, ya sean ácaros o insectos, y en ese monitoreo yo voy revisando un número determinado de plantas por el huerto, intentando ser lo más representativo posible. Se comienza desde los bordes, ¿cierto? Porque ustedes saben que el polvo generalmente favorece el desarrollo de tetraniquídeos, de ácaros, los centros de los huertos que incrementan las temperaturas y la humedad, y así intentando ser lo más representativo posible del huerto en general, yo comienzo a hacer esa revisión directa. Ahí se ocupa esto que se ve en la fotografía, que es una lupa mineralógica o una lupa cuenta hilo, como es la que está aquí. Eso es fundamental. No se puede hacer monitoreo sin ocupar estas herramientas ópticas que permiten aumentar, ¿cierto?, 20 o 30 veces las plagas que están ahí presentes y me permiten de alguna forma determinar si hay huevos, si están las larvas, etcétera, si hay enemigos naturales también. Y el otro sistema de monitoreo es el indirecto, y aquí aparecen las trampas. Ahora, cada una de estas tiene sus ventajas, desventajas, pero se complementan. O sea, no porque yo haga revisión directa, no voy a tener que hacer una revisión indirecta a través de trampas. Esto, al contrario, se complementan unas con otras y es fundamental para que el sistema del control de la plaga funcione, hacer los dos sistemas de monitoreo. Cuando nosotros hablamos de monitoreo indirecto, bueno, estoy hablando principalmente en este caso del monitoreo a través de las feromonas sexuales. ¿Cómo sucede esto? Los insectos tienen lo que se llama comunicación química, emiten ciertas sustancias al ambiente que son de tipo sexual para atraer a sus parejas, para que haya una reproducción efectiva. En este caso, los machos tienen ciertas características en la antena que recepcionan de mejor forma ciertos compuestos y pueden detectar feromonas sexuales y hay cópula efectiva, ¿ya? En eso, en la naturaleza, ocurren muchos insectos, no solo los lepidópteros, y el hombre ocupó esto que sucede y lo sintetizó, lo llevó a esto sintetizó las feromonas sexuales y lo llevó a lo que ustedes ya conocen, que es el monitoreo indirecto a través de esta trampa de feromonas. Esta es una trampa delta, tiene un piso pegajoso y aquí se coloca una goma difusora de la feromona que es sintetizada. En este caso es de Cydia pomonerla, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Esto se coloca
en el campo, cada cierta superficie determinada que ya está estandarizado. Generalmente esto es 1 miligramo de feromona sexual y van cayendo los individuos y yo puedo ir sabiendo cómo fluctúa la población dentro de mi campo. Ahora, la pregunta es, ok, yo coloqué la trampa de feromona, la trampa delta, y ahí hice la inversión, coloqué en mi campo. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede ahora? Y que tengo captura. ¿Qué hago? ¿Y cuándo aplico? Esto nos sucede mucho en los huertos de nogales del Choapa, que los agricultores ponen las trampas de feromonas, pero es como las colocan simplemente porque ya está estandarizado en la producción de nueces, pero no ocupan esa información. ¿Qué es lo que viene ahora? Yo hice captura, ¿pero qué? No estoy haciendo control, es simplemente monitoreo. Hay otras feromonas que yo puedo saturar el ambiente y de alguna forma una disrupción. Hay tanta información química en el sistema, ¿cierto? Que los machos y las hembras no se pueden encontrar y no hay cópula efectiva y hay menos oviposición. Pero en este caso particular lo que yo busco es monitorear. Yo coloco la trampa de feromona por alguna razón para contar los insectos y determinar qué voy a hacer en el futuro, ¿ya? Entonces es un componente, falta más información. Yo coloqué la herramienta que es la trampa de feromona para capturar los individuos, pero me falta información. ¿Qué es lo que sucede? Todo insecto tiene para su desarrollo ciertos umbrales térmicos que le permiten completar sus ciclos biológicos, ¿ya? En algunos insectos esto está bien conocido, está bien documentado, bien estudiado en condiciones de laboratorio, en cámaras bioclimáticas, y después eso está validado en condiciones de campo, ¿ya? En el caso de la polilla del nogal o polilla de la manzana, se ha determinado su umbral inferior, es decir, la temperatura en la cual si baja de esa temperatura no sigue su desarrollo biológico, y su temperatura umbral superior, que es la temperatura más alta que tolera para completar o detener su ciclo biológico. Eso se conoce muy bien. Hay muchas ecuaciones para determinar esto. En Chile no son muchos los trabajos que se desarrollan en generar modelos biológicos de artrópodos plagas, pero la literatura mundial tiene mucha información de Cydia pomonella. Después les voy a mostrar que varía, ¿cierto?, la información, y eso de alguna forma tiene que ser validado en Chile. Pero en este caso, si yo sé la temperatura umbral inferior, puedo saber más o menos cómo se va a proyectar la plaga, su desarrollo biológico en el tiempo. Por lo tanto, esto lo sumo al componente anterior. Yo tengo las capturas en la trampa de feromonas, sé algunos aspectos biológicos y bioecológicos de la plaga que me permiten saber cómo va a ser su desarrollo en el tiempo, y esto es lo que se llama la acumulación de grados día. Yo sé que la polilla de la manzana, por ejemplo, bajo su temperatura umbral inferior es 10 grados Celsius, es decir, si baja menos de 10, no acumula el calor necesario para completar su ciclo biológico, y si es desde 10 hacia arriba, el ciclo biológico va a continuar, ¿ya? Entonces eso, como yo lo sé, lo puedo hacer calcular matemáticamente, y puedo hacer una proyección, determinar, por ejemplo, cuánto va a durar el ciclo de la polilla a la manzana, y de esta forma ya puedo ir mejorando las aplicaciones de los productos químicos sintéticos, por supuesto, o de hacer liberaciones de control biológico, porque voy a poder ir determinando cuál es el estadio predominante. Si yo sé que está en huevo, puedo aplicar productos ovicidas. Si yo sé que ya eclosionó del corión, salió del huevo, está en la superficie de la hoja o en la superficie del fruto, yo sé que puedo aplicar un producto que al ingerir genere la muerte de la larva, como es el Bacillus thuringiensis, y así yo puedo aplicar en otro larvicida, algún producto que actúe sobre las pupas. Pero estoy ocupando la información de esa captura de monitoreo para tomar una decisión hacia el futuro. Y esos son los grados día. En el caso de las polillas de la manzana es también conocido. Hay variaciones, ustedes van a encontrar que incluso en los libros de línea hay ciertas variaciones en la acumulación de grados día respecto al ciclo biológico,
pero en general se parecen ciertos rangos. Nosotros manejamos esto que está aquí, que para que se complete un ciclo completo biológico de la acidia se necesitan 556 grados día, ¿ya? Y aquí abajo están separados por cada uno de los estadios. Por ejemplo, comienzo a acumular y voy sumando 85, hay oviposición. Ahora, ¿cómo sé cuándo tengo que acumular? ¿En qué momento yo determino que voy a acumular grados día de acuerdo a la temperatura umbral inferior? Que como les dije de ejemplo son 10 grados Celsius. Eso se denomina biofix, en otros países lo tienen estandarizado a partir del 1 de julio, pero en el caso de la polilla de la manzana, si yo tengo la herramienta feromona sexual, yo tengo los estudios biológicos desarrollados en laboratorio y tengo la temperatura umbral, yo puedo comenzar a acumular cuando haya capturas efectivas en la trampa de feromona, ¿ya? Se considera captura efectiva cuando hay capturas sostenidas por 3 días continuos. Si sucede eso, yo sé que el proceso biológico de la plaga comenzó, por lo tanto empiezo a acumular en esta fórmula matemática que les mostré anteriormente, y por supuesto voy a saber, cuando acumule 85 grados día desde que hubo capturas sostenidas por 3 días, cuando acumulo 85 grados día, yo sé que va a haber oviposición. Si después acumulo, llego a los 100, yo sé que hay eclosión de las larvas neonatas y sé que si hay 556 se completa un ciclo. Esto, por supuesto, requiere cierto conocimiento, a veces, por eso que les decía al comienzo que falta un poco de capacitación en esto del monitoreo. Estamos un poco al debe en Chile, en nuestra agricultura, respecto a ocupar bien las herramientas que ya existen. Algunas personas ocupan los grados día solamente, no hacen unas capturas en trampa, etc. Y se dan estas situaciones en que no logro ser eficiente y efectivo en el control de la plaga. Ahí están, esto es la disposición en en campo, más o menos de acuerdo a la superficie, y esos son algunos de los problemas que se da. La persona tiene que, con una vara en este caso, colocar la trampa delta con la feromona sexual arriba. Esta polilla es de vuelo alto, vuela en las copas de los árboles, por lo tanto tiene que ser dispuesta en esa posición. Ahí está, de acuerdo a la superficie, la cantidad de trampas delta y difusores de feromonas que debo disponer. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo que, si quiero de alguna forma determinar cómo va a comportarse el insecto en el tiempo, hacia el futuro, hacer una proyección, ¿cierto? Pensando en un control eficaz, tengo que hacer lecturas periódicas, ¿ya? Porque yo tengo que saber cuándo comienza a caer individuos de forma sostenida para comenzar a acumular los grados días. Recuerden que eso, el objetivo de la trampa de feromonas, es ir acumulando los grados días para hacer el cálculo y determinar en qué momento está huevo, larva neonata, etc. ¿Ya? Se registra el número de individuos capturados cada vez que yo bajo la trampa de feromonas y se tienen que retirar los individuos, ¿no? Para que no haya un doble conteo. Todo eso lo tienen que hacer de forma rápida y, por supuesto, yo voy generando la información. Voy haciendo estas planillas, esa es una planilla que manejamos nosotros, que se hace en un Excel, no hay problema. Se colocan la fecha, el número de adultos por trampa y también hay que ir incorporando otros factores. Recuerden que cada uno de estos son componentes. Tengo, por un lado, la trampa de feromonas, tengo las capturas, pero para hacer el cálculo de los grados días tengo que tener la temperatura media. Por lo tanto, tengo que ir registrando en forma conjunta con las capturas en esta base de datos los grados días acumulados en base a la temperatura umbral inferior que ustedes decidan ocupar por literatura, que está definida como 10 para algunos autores, como 11.2 para otros, o 11.5 para otros. Por lo tanto, requiero estos componentes. Esta es la ecuación total, digamos. Está la trampa, está la estación meteorológica y está la planilla. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no es tan eficiente hoy día esta herramienta tal como estaba?
Uno es las fallas en la detección, porque las personas que revisan las trampas no es una revisión periódica, ¿ya? Hacen una revisión a la semana, por lo tanto no definen bien cuando comienzan a haber capturas sostenidas. Es una revisión muy distante en el tiempo para un ciclo biológico que a veces es más rápido por condiciones climáticas específicas del campo. Nos ha tocado ver, como les mencionamos, que algunos campos colocan la trampa y no la revisan nunca más, o lo que generalmente sucede, y no solo para la polilla de la manzana, sino que para otros tipos de plagas, es un desfase en la generación de la información. Es decir, yo voy capturando individuos, lo traspaso en papel, en esa planilla, pero no hago el análisis, o le entrego el análisis del monitoreo que se desarrolló a la persona que toma la decisión de si aplico o no aplico mucho tiempo después. Por lo tanto, no es a tiempo real. Yo aplico finalmente sin saber realmente si la plaga estaba en los estadios más susceptibles o no. Otro problema que tiene esto es que dependemos de las estaciones meteorológicas que estén en el territorio, ¿ah? Porque en esta ecuación matemática recuerden que yo tengo que incorporar la temperatura promedio. Por lo tanto, tengo que buscar esa información en el territorio, y para el caso particular de algunas regiones de Chile, el número disponible de estaciones meteorológicas es escaso. Hay otras regiones de Chile, por ejemplo, en el norte, en Arica, hay 26 o más estaciones meteorológicas, pero en el caso de otros puntos que nosotros hemos evaluado con trampa, son muy pocas, como es el caso de la zona productiva de Illapel, Huintil y Chillepín, en Salamanca. Ahí la cantidad de trampas de estaciones meteorológicas que entreguen la información gratuita, por supuesto, no es suficiente, y el territorio, la fisonomía del territorio chileno, con montañas y todo esto, genera mucho error al hacer la proyección de cómo se va a comportar la plaga en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, tiene variaciones. Y de alguna forma, ese error va a significar que yo no pueda ser eficiente al momento de decidir cuándo hacer la aplicación. Aquí nosotros comparamos una estación meteorológica y que estaba en un punto muy cercano con un sensor, un sensor de temperatura, y ustedes pueden ver que hay variación, ¿no? Inclusive eran poca distancia de un punto a otro, pero hay variación en las temperaturas. Por lo tanto, el modelo que yo estoy, el predictivo que yo estoy desarrollando, por supuesto va a ser diferente, va a tener variaciones, lo que me va a hacer que no aplique en los momentos adecuados, o que si bien es cierto, aplico, no voy a tener la eficacia real de lo que busco, y voy a tener que repetir, y eso va a implicar que no, voy a comenzar a gastar más en compra de productos, etc. Y aquí nace la necesidad entonces de tener sensores in situ, que cada sector donde yo tengo, o cada huerto, que tenga registradores de temperatura propio, para que este error que se produce al ocupar información de una estación que está presente y que cumple con los parámetros internacionales, pero que está muy lejos del punto de monitoreo, comience a mejorar, ¿no? Aquí es lo mismo. Nosotros comparamos la precisión de los sensores in situ y de una estación meteorológica dispuesta en el territorio, y aquí ustedes pueden ver la diferencia en la cantidad de horas de la acumulación de grados día. Por lo tanto, las consecuencias negativas del sistema actual de monitoreo, es decir, la trampa de feromona, que se hace el conteo manual, que yo busco la información de la estación meteorológica más cercana y que lo transfiero en un papel primero y después a una planilla que se entrega a quien toma la decisión, es que yo aplico sin considerar esto, sin considerar ninguna de los estadios. Por lo tanto es como un poco al azar mi aplicación, cuando la verdad que debería ser totalmente técnica mi decisión de aplicación, y no algo al azar, sin considerar realmente qué quiero controlar, cuál es el estadio más susceptible, y por lo tanto ser eficaz. Que por supuesto que en cualquier artrópodo, cuando se habla de control,
los estadios más susceptibles van a ser los inmaduros, los huevos, por supuesto, y las larvas. Y en este caso particular, recuerden que la larva ingresa al fruto, por lo tanto queda un poco protegida. Por lo tanto, si yo logro combinar bien toda esta información a través de las herramientas que tengo, puedo definir en qué momento salió del huevo y está consumiendo la cáscara, digamos, para ingresar al fruto. Entonces, buscando eso, mejorar este sistema, entendiendo que tiene muchos errores, aparecen estas metodologías. Esta es una trampa que fue confeccionada por un grupo de ingenieros chilenos, que hoy nos acompaña también uno de ellos, que fue un socio fundador, que es Antonio Cabreira, que está presente también, y nace en el Tume Agro, que ocupa esta metodología, que es una trampa que, ahí está, hace un monitoreo remoto, tiene una cámara, por supuesto, eso es la trampa delta, igual que lo que se ocupaba convencionalmente, está la trampa delta, ¿cierto? Tiene un piso pegajoso, está en el centro el difusor que emite la feromona, hasta ese momento va todo igual, y aquí la diferencia es que hay una cámara inserta en esta estructura que va tomando una foto diaria y va determinando las capturas que yo tengo, en este caso, de Cydia pomonella. Ya comienza a haber un sistema más, que una entrega de información más rápida, que yo puedo procesar de forma más rápida, puedo ir viendo en tiempo real si hay o no captura. Los dispositivos son fáciles de instalar, no tienen ninguna complejidad, tienen todo su sistema muy bien pensado para disponerlo en el campo, tiene un panel solar que permite cargar las baterías, ¿cierto? Y tiene atrás del sistema, hay una plataforma que permite visualizar muy bien la fotografía de las capturas y de ir definiendo muy bien la estrategia, ¿ya? Y eso también está asociado a alguna recepción por parte del usuario de notificaciones de cambio de feromonas, etcétera, ¿ya? Las ventajas que tiene esto es que disminuye los traslados. Yo puedo reducir el número de veces que voy al campo. Recuerden que hay que bajar la trampa delta para ir revisando y sacar los insectos. Yo en este caso, si tengo fotografías diarias, puedo hacer una visita no tan seguida, pero voy a tener información en tiempo real. Y va generando estas curvas que se ven aquí en el extremo a la derecha, que definen claramente y de forma diaria, no como se hace hasta el día de hoy, que son una vez por semana, que se retira la trampa y se pierde mucha información porque finalmente se saca un promedio de capturas por los días transcurridos. Esto tengo capturas diarias y va generando una curva muy buena para la toma de decisiones. Y finalmente genera esto, que yo puedo definir rápidamente las capturas sostenidas después de 3 días, ¿cierto? Es lo que les mencioné que se llama BioFix. Comienzo a hacer la acumulación de los grados día porque el sensor, la trampa inteligente en el Tume Agro, además de tener esta cámara, la trampa delta, todo lo que le mencioné, tiene un sensor de temperatura y humedad. Por lo tanto, en la plataforma comienza a hacer la acumulación de los grados día. Por lo tanto, define muy bien los momentos oportunos de aplicación. El sistema da la información del cambio de la feromona y va acumulando sin tener que traspasar la información, que ese es el gran problema de los sistemas de monitoreo que tenemos hoy día en Chile, que no están tecnificados, está en tiempo real y de forma diaria, que eso tiene un gran valor para reducir los errores de los factores de que yo hago la predicción. Así es más o menos como se ve. Este es el día 27 de diciembre de 2020. Ahí está, tomó la fotografía a las 11 de la mañana. Ustedes pueden ver que está el difusor, el piso pegajoso, y ahí están los machos de la Cydia pomonella. Y el día 28 de diciembre de ese mismo año, en rojo están marcados los individuos que se capturaron ese día en particular. Por lo tanto, yo sé de forma diaria cuántas capturas hay, y eso va proyectándose en esta curva con las temperaturas,
se complementa con la temperatura y la humedad, y además tengo toda la biblioteca de imágenes. Yo puedo revisar no solo la curva, la fluctuación poblacional que está en estas curvas, ¿cierto? Que se complementa con la temperatura y los grados día, sino que yo también puedo recurrir a la información que está en esta biblioteca de imágenes, ¿ya? Detrás de esto, toda esta información está dispuesta en la plataforma y todo esto queda almacenado, por lo tanto tengo un histórico, ¿ya? Yo puedo saber, generar, analizar, una vez terminada la temporada, yo puedo analizar, hacer un análisis más fino de la información que generé en los años anteriores o las temporadas anteriores para ir definiendo cuáles son más o menos las épocas en que tengo que reforzar el monitoreo, la distribución de las plagas, etc. Eso es importante, que además de generar información a futuro para hacer proyecciones y mejorar la eficacia de los controles, yo tengo que tener información propia del campo para saber mejor cómo lidiar con las plagas que están afectando. Entonces, con esta información, si yo tengo la trampa de feromonas dispuesta a través del sensor del sistema Neltume Agro, que toma la fotografía, ¿cierto? Tiene los sensores de temperatura y humedad, comienzan a hacerse las curvas poblacionales y existe la acumulación de los grados día. Realmente lo que pasa es esto: yo soy eficiente porque voy a terminar lo mismo que está en este esquema de la izquierda, que es de un libro de línea, ¿cierto? Yo aquí defino los vuelos de la polilla y los momentos de aplicación, si son necesarios o no, pero desde un punto de vista técnico. No es una decisión ciega, sino que yo estoy ocupando información técnica, real, biológica de la plaga, para tomar la decisión de controlar. Y ahí busco, por supuesto, ser eficaz en los controles. Si yo defino bien cuáles son los momentos de aplicación, por supuesto que yo estoy pensando en la biología de la plaga. Les mencioné, hay estadios más susceptibles, por lo tanto yo voy combinando toda la información que tengo para definir la estrategia de control sobre un estadio susceptible, y de esa forma, en la menor cantidad posible de aplicaciones, obtener el mejor resultado. Esto se desarrolló acá en Choapa, se hizo con el TUME, se hizo los ensayos, se dispuso en varios campos de agricultores las trampas y se contrastó con el sistema que ellos desarrollaban. Eso fue publicado en la revista Red Agrícola, que la pueden encontrar en internet, mayores detalles. Pero en los casos particulares que ahora les muestro, que es en Huintil, este agricultor lleva un mal sistema, es una persona que está sola, y por lo tanto no era capaz de hacer un monitoreo eficiente, no tenía la periodicidad para bajar la trampa delta y contar el número de insectos, por lo tanto su información no era buena, y si bien es cierto, él aplicaba en los momentos que no eran los mejores, y él tenía a cosecha pérdida, ¿ya? Una vez que se incorporó este sistema, sistematizado con las trampas Neltume, el sistema rápidamente generó información, se le daba el aviso al agricultor para determinar el momento de aplicación, y a final de cosecha, cuando nosotros hicimos la colecta de los 100 frutos, que es el estándar para determinar la eficacia del control, hubo 0% versus lo que él venía manejando en las temporadas anteriores, que era 1 o 2% de pérdida de cosecha por presencia o daños de la polilla. Por lo tanto, eso es un gran logro. De esa forma se validó el sistema de Neltume Agro, que es una empresa chilena, ¿cierto?, que tiene a disposición en nuestro país la tecnología. Se validó, eso concluye, por lo tanto, que es factible de utilizar. Ahora, hay desafíos, por supuesto, hay mucho más por mejorar, hay muchas cosas que tienen que ser analizadas para que este sistema sea aún mejor de lo que es, y siga siendo parte de un manejo integrado de plagas, indistintamente del tamaño del agricultor, porque buscamos, recuerden, esta agricultura más sostenible, que tenga estas dimensiones, en la que destaca la dimensión ambiental, que hoy día está tan
observada por los consumidores. Por lo tanto, los desafíos son importantes respecto a algunos factores que les quiero mencionar aquí. La polilla de la manzana es un insecto bastante estudiado, como les mencioné, tiene estudios biológicos bien desarrollados, pero en los modelos que hoy día existen hay factores que no están siendo considerados y que nosotros detectamos a través del ensayo de los estudios que hicimos con la empresa Neltume, que deberían ser, por supuesto, que considerados a la hora de generar mejores modelos. Y eso dice relación con que la temperatura crepuscular con la que vuelan los individuos de la polilla de la manzana tiene que ser superior a 12 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué vimos? Si no es superior a grados Celsius, a 12 grados Celsius, la verdad es que no hay captura. Por lo tanto, es una información errónea que se genera si no lo tengo en consideración. ¿Por qué llegamos a esto? Y la información que ustedes ven ahí no es nueva, del libro del doctor González, de 1980, pero él ya decía que, si bien es cierto, están todos los factores de que los vuelos están bien definidos, hay que considerar también la temperatura crepuscular, porque eso interfiere en el vuelo y en las capturas finalmente efectivas que se lleven a cabo en las trampas de feromonas. Nosotros notamos que cuando estábamos realizando el estudio en Choapa con Neltume, notamos que en ciertos momentos no había captura y por lo tanto se nos desajustaba el sistema. Comenzamos a comparar, a contrastar los dos sistemas de monitoreo, uno basado en la estación meteorológica disponible para el territorio y lo otro basado en la temperatura y registros climatológicos que estaban in situ a través de los sensores de la misma trampa, y notamos que hay variaciones. Hay variaciones importantes respecto a las temperaturas crepusculares, ¿ya? Y por lo tanto ese es un factor que hay que corregir en el corto plazo porque hay mucha variación y si yo no lo considero dentro del modelo, esa proyección va a tener demasiado error. Y eso se manifestó mucho en el mes de septiembre. Aquí ustedes ven en color azul el análisis mediante la estación de la EMA regional, ¿cierto? De la estación de monitoreo, de la estación meteorológica que está en el territorio y disponible en agrometeorología. Y aquí está la cantidad de horas con temperaturas diferentes que superan los 12 grados. ¿Ya? Entonces, hay muchísima variación, por lo tanto yo no puedo tener un control eficiente si solamente me baso en la estación meteorológica. Tengo que necesariamente considerar colocar sensores in situ. Y por supuesto esto, que es los modelos y las consideraciones. Aquí está distintos autores, solamente chilenos, que ustedes pueden ver que tienen variaciones respecto a la temperatura umbral, por lo tanto va a haber cierta variación respecto a la acumulación de los grados día. Aquí está 11.2, 11.5, nosotros ocupamos 10 en nuestras aplicaciones, y la temperatura crepuscular para que haya un vuelo efectivo, yo les mostré de González, que considera 12 grados Celsius, pero hay mucha variación con otros autores. Savieso en el 2005, 16, Ripa y Lupichini en el 2010, 13 a 14, por lo tanto hay que buscar cuál se ajusta de mejor forma, considerando que este sistema que es la trampa in situ es bueno, pero podría ser aún mejor si voy corrigiendo matemáticamente el modelo, considerando estas temperaturas umbrales para el vuelo crepuscular. Los biofix también hay diferencia, y el inicio de las oviposturas, la ecuación de las larvas y el ciclo completo también tiene variación. Otro desafío es aumentar más la cantidad de especies que yo tengo para utilizar la trampa. Hoy día Neltume Agro está trabajando con el SAC de forma bastante fuerte en el monitoreo de la Lobesia botrana, una plaga que ustedes saben que está presente en el territorio, que es de gran importancia económica, y el SAC la monitorea en todo el país,
y de alguna forma al incorporar estas tecnologías nacionales, hoy día es mucho más rápido la toma de decisiones y el determinar en qué sectores está presente y cuáles no. Lo mismo para Acidia pulmonella, está siendo utilizada, pero deben sumarse nuevas especies. Hoy día en Chile tenemos grandes problemas con las eulias, son lepidópteros nativos, Proeula auraria y otras proeulias, que requieren que sean incorporadas a estos sistemas de monitoreo tecnificados para tomar mejores decisiones de control. Y también hay algunos lepidópteros que son plagas en hortalizas, que son importantes de controlar y que necesitan, por supuesto, que sean incorporadas en estas tecnologías. Para finalizar, bueno, quería mostrarles esto. Ahí está la página web de Neltume Agro. Ahí ustedes pueden contactarlo para saber mayor información respecto al dispositivo en sí. Yo dejo ahí los antecedentes míos. Ahí está mi correo electrónico. Y también está el de Antonio, para que usted, y su teléfono también, si necesitan contactarlo para hacerle consultas más específicas respecto del dispositivo que les expuse hoy día. Eso, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Claudio. ¿Te parece que pasemos entonces a responder las preguntas que nos han colocado en el chat? Como bien decía Claudio, también se encuentra en la sala Antonio Cabreira, de la empresa Neltume Agro, que también puede complementar algunas cosas, ¿verdad? Mira, esta pregunta la hizo Felipe Tupere antes que mostraras la lámina con la disposición de trampas por superficie, pero la voy a hacer igual. ¿Cómo se puede calcular la superficie que cubre cada trampa? En general, dice, se utilizan cada 10 hectáreas, pero es solo por recomendaciones. Pregunta si hay bibliografía relacionada con este tema. Sí, hay harta bibliografía. Todos los boletines del doctor Ripa están disponibles en la página web de Línea. Hay un libro del Nogal, específicamente del Nogal, que ahí sale toda la información. Nosotros hicimos uno un par de años atrás, en el 2017 creo, que también está sistematizado eso, el número de hectáreas y la relación con el número de dispositivos que se debe disponer. Pero tienen que diferenciar bien si es para monitoreo o para disrupción sexual. Ahí cambia el difusor. Para monitorear es de 1 miligramo, para confusión sexual son de 10 miligramos. ¿Ya? Pero pueden encontrar esa información rápidamente en la página web o me escriben y yo les puedo enviar los boletines, pero eso está bien documentado. Perfecto. Patricio pregunta, Patricio Almarza, pregunta, ¿cuánto es el periodo que dura la emisión de feromonas? Sí, eso, claro. Mira, la verdad que son 10 semanas, un poco más, pero depende mucho como tú trasladaste la feromona al campo. Ya nos ha pasado que reciben la feromona y la llevan en la camioneta un par de días en el campo y después la colocan y se ve que no hay captura, ¿ya? Es porque todos los compuestos volátiles se evaporaron y se perdieron. Por lo tanto, yo les recomiendo, nosotros compramos justamente para los ensayos un mini, no sé cómo se llama, un mini refrigerador que se conecta en el auto y mantiene la temperatura baja a 4 grados y ahí trasladamos los difusores. Pero claro, tú ves la etiqueta del difusor y ahí te va a decir específicamente cuánto tiempo dura, pero eso es las condiciones ideales, ¿ya? Ahí ustedes el traslado, cuando las compren, tengan la precaución de pedir a la empresa que se las está vendiendo que mande con una cadena frío que le permita llegar a destino sin que sufra problemas, porque nos ha tocado muchas veces que colocamos el difusor y algunos capturan y otros no, y justamente es por eso, pero está dispuesto en la etiqueta de cada una cuánto dura, y eso, en este caso, el sistema Neltume además te da el aviso de cuándo hay que hacer la reposición. Perfecto. Felipe pregunta si a partir de los 10 grados, a partir de los 100 grados días posteriores al biofix,
¿Sería entonces la primera aplicación? Claro, claro, ahí depende, porque por ejemplo, si tú tienes un producto que es ovicida, yo puedo aplicar cuando están los 85, porque sé que ahí yo voy postura. Eso lo tengo que complementar, por supuesto, con monitoreos directos. Ya después voy acumulando y voy pasando llego a los 100, sé que están las larvas afuera comiendo, por lo tanto ahí comienzo mi estrategia de aplicación. Y eso lo voy sumando, después se repite en el tiempo, llega al ciclo completo y tengo que empezar a sumar nuevamente para el otro monitoreo. Sí, pero sí, recuerden que la estrategia es ir viendo los estadios más susceptibles de acuerdo a la información que tengo. Es un todo, ¿no? No lo vean por separado. Perfecto. Mira, otra pregunta. A ver, para los distintos valles donde existe cultivo comercial de nogal y de manzano, ¿se tiene cuantificado los 10 grados base 10 para cada etapa de desarrollo de la prueba y la manzana desde larva a adulto y así correlacionarla con la información secuencial entregada por las distintas estaciones agrometeorológicas distribuidas a lo largo de Chile? Bueno, y comenta ahí que con la evolución del cambio climático cada vez será más recurrente la presión de plagas entomológicas. Sí, eso hay un estudio en la Universidad de Chile, otro de la Universidad de Talca, que hicieron específicamente para un sector geográfico específico. Eso está publicado, pero por supuesto que faltan muchos más, entendiendo que esto de la crisis climática tiene alteraciones, y ellos fueron ajustando los modelos. Por ejemplo, evaluaban con base 10, comenzaban a acumular, y iban monitoreando de forma directa y iban correlacionando. ¿Ya? Y ahí se dieron cuenta que efectivamente la propuesta de California, que son 11.2, se correlacionaba bien, pero falta mayor información en las distintas regiones donde está presente la plaga. Sí, pero esa información está publicada, como les mencionaba, la Universidad de Talca trabajó mucho en manzano, en esa región, aplicando los modelos. Perfecto. No veo más preguntas en el chat. Yo creo que, bueno, no sé si deseas comentar algo. Ahí Antonio Cabreira, que está, ¿verdad?, en la empresa Neltume Agro. Si deseas agregar alguna cosa, Antonio. Hola. Sí, sí, muchas gracias. Bien breve, porque en realidad Claudio explicó todo súper bien y me parece que quedó todo súper claro. Primero, agradecer tanto a Inia como a Claudio por la ayuda en la elaboración de los estudios y en ayudarnos a ganar credibilidad, porque somos una empresa nueva que, aunque nos gusta trabajar en tecnología, necesitamos también de la técnica y de la academia para avanzar en cada una de las especies en las que estamos trabajando, y ahí, bueno, estamos trabajando con varias entidades, pero en realidad Claudio ha sido una de las personas que más nos ha ayudado. Y también reconocer y agradecer el aporte de Corfo y de ANID, que han financiado la gran mayoría de las actividades que se llevaron a cabo para llegar hasta este punto y para desarrollar la nueva versión de la estación, que además de lo que mostró Claudio, incorpora una segunda cámara para vigilancia, que tengo acá una versión. Yo creo que en el futuro podemos hacer una presentación para mostrar el estudio actualizado con los nuevos recursos que permite la tecnología. Y claro, solamente invitarlos a que nos contacten por el sitio web o a mi correo antonio@neltu.me, porque independiente de que tengamos o no dispositivos, nos gustaría crecer en cantidad de usuarios. Estamos implementando un plan en que podemos crecer con el servicio vía software en lugares cercanos a los lugares de instalación, y sería interesante explorar si hay personas que están interesados en usar el servicio sin necesariamente usar la estación, si se registran y podemos ver si es que están en nuestras zonas de cobertura. Así que ahí los dejo invitados y felices si es que también tienen más consultas o nos contactan para una implementación futura. Bien, bien. Muchísimas gracias, Antonio, y también Claudio. Te agradecemos mucho por esta presentación. Esperamos, sin duda, haya servido, ¿verdad?, de mucha utilidad a quienes estuvieron hoy día conectados con nosotros. Bueno, los dejamos invitados. No sé si deseas decir alguna última cosa, Claudio. No, agradecer a ustedes, por supuesto, la invitación, a Antonio que haya estado presente también. Y bueno, la verdad que hay que fomentar estas tecnologías. Hoy día, si queremos realmente hacer un cambio hacia la sostenibilidad, tenemos que aplicar tecnología en el monitoreo. Es algo pendiente y que Chile tiene que
avanzar. Estamos un poco al debe en eso y están las instancias. Hay una empresa en Chile, está el conocimiento biológico respaldado, por lo tanto hoy día depende de nosotros avanzar más rápido o más lento. Eso simplemente, y gracias Eliana por todo. No, bueno, agradecemos a todos entonces por haberse registrado en este webinar organizado por INE La Cruz, ciclo de charlas, actualización de conocimiento para un manejo sustentable del nogal. Los dejamos invitados para el 22 de septiembre a partir de las 10 horas con el investigador Jaime Otárola, hablando sobre la respuesta del nogal sobre distintos portainjertos clonales. Bueno, toda la información está relacionada con este tema y con los otros con las otras charlas. Usted puede visitar en la biblioteca en línea, donde va a encontrar fichas técnicas, informativos, boletines, libros. Ahí les dejamos el link del libro Manejo Plagas del Nogal. Es un libro que no está disponible con descarga gratuita, pero sí se puede adquirir en la biblioteca en línea en Santiago o en La Cruz. Bueno, muchísimas gracias por conectarse, que pasen una muy linda fiestas patrias y nos vamos a encontrar entonces de vuelta el 18, ¿verdad? El 22 de septiembre. Muchísimas gracias a todos, Antonio, y bueno, y a Carlos Zúñiga también, que es quien de alguna manera ha coordinado este ciclo de charlas, ¿verdad? En el marco de este proyecto Campo Inteligente que se ejecuta en el Centro Experimental INEA La Platina, o sea, Centro Experimental Los Tilos de INEA La Platina en los Tilos Buin. Muchísimas gracias a todos por conectarse, que tengan una linda tarde y que pasen una linda fiesta.